Bienvenidos sean todos ustedes a Políticamente, un espacio donde analizamos la política desde una perspectiva académica, mucho más técnica y donde no hacemos campaña por nadie. En este momento está conmigo Bernardo Moreno, es un especialista, consultor y estratega político ecuatoriano, pero ha trabajado en campo internacional. Bienvenido. Gracias, Stephanie. ¿Estás viniendo directamente desde el Austro? Desde Cuenca, sí. Desde Cuenca directamente a Quito. Solo para la entrevista. Sí, solo para la entrevista y se regresa, eso es del colmo. Pero sí. Bueno, creo que has estado bastantes veces en la ciudad de Quito, sobre todo porque es el centro político del país, ¿no? ¿Verdad? Sí, es mi segunda casa. Es tu segunda casa. Me siento en casa, la gente es maravillosa, los amigos son una maravilla. Vamos entrando en lo que nos interesa conocer. Esto de mapas mentales, bueno, sabemos que ha habido un sinsabor en las últimas semanas porque las formas, las metodologías de medir posibles números no están dando resultado como esperábamos. Hay cambios en los resultados, no sabemos, no se puede predecir mucho y realmente como que todo el mundo se queda así. Estoy hablando específicamente de lo que pasó con los exit polls, que son las entrevistas que se hacen en un momento dado, los focus group, que para algunos mercadotecnistas tampoco están funcionando bien. Y tú vienes con una nueva propuesta que es este tema de los mapas mentales, que tiene que ver con comunicación estratégica, pero con un análisis ¿de qué tipo? Sí, creo que lo primero y lo importante es definir cuál es el rol que debe cumplir la investigación de mercados. Ciertamente, muchas veces nos quedamos con el número final, o sea, ¿quién gana? En una encuesta sale el uno, en una encuesta sale el otro, y nos quedamos con eso. E incluso muchos clientes lo que nos piden son datos únicamente para eso. Quiero saber cómo estoy. Nosotros no le vemos así a la investigación. Nosotros creemos que la investigación tiene la función de conectar a sus líderes con las personas. Creemos que es una de las herramientas más nobles que hay. Seguramente porque también la nueva tendencia ahora es que el consumidor, independientemente de que si está consumiendo material político o productos o comercial, tiene que tener una como conexión emocional con ese producto final. Sí. Tiene que ser un producto, una marca que conecte emocionalmente, o un líder político que conecte emocionalmente. En el caso de la política, si no conecta emocionalmente, no existe un liderazgo. Y si no existe un liderazgo, no existe la posibilidad de que los líderes hagan cambios que sean importantes para la sociedad. ¿Qué hubieras hecho y qué es lo que tú quisieras proponer? O sea, mapas mentales aplicados, por ejemplo, en el último caso que hemos visto real, una segunda vuelta. Sí. ¿Cómo hubiera funcionado mejor para ambos candidatos? Porque aquí no hay, al final del día no ha habido perdedores ni ganadores. Tenemos un 50% de la población dividida, un 50% de la población dividida con una tendencia y otro 50% dividido con otra tendencia. Eso es la realidad. Sí, esa es la realidad. ¿Cómo hubiera podido aportar tu metodología a este caso? O sea, la metodología lo que busca justamente es que los líderes entiendan mejor a sus electores. Y al ser una herramienta, es una herramienta como todas, que puede utilizarse para bien o para cosas que de pronto uno no concuerda. Pero la herramienta está diseñada para eso, para que los líderes entiendan mejor a las personas que guían, para poderles servir mejor. Ese es el sentido de la herramienta. Cómo un líder puede entender mejor a las personas que están votando por ellos, a las personas que le siguen y a los que no están votando también por ellos, para poder ser un líder que sirva a todos los grupos de personas. Esta herramienta lo que busca es ser un puente que rompa ese círculo y que le diga a los líderes: esto de aquí está pensando la gente, esto de aquí está necesitando la gente, esta es la forma en la que viven las personas, esta es la realidad de lo que está pasando, preocúpate de eso para que puedas hacer mejores sociedades. Y pasando al método y a la técnica específicamente, me estás hablando de algo que puede ser entrevistas en campo. ¿Con qué metodología? Porque ya no es un focus group. Tú dices, no tiene nada que ver con un focus group. Sí, nosotros no trabajamos con grupos focales. Nosotros no creemos mucho en esa metodología, pese a que hace algunos años atrás también la usábamos. En los grupos focales hay algunas limitaciones. Es una herramienta hecha para que los grupos influyan. Entonces no logramos entender a profundidad lo que una persona realmente siente y lo que realmente siente y lo que realmente piensa. Y el otro limitante es el tiempo. En los grupos focales, si vos tienes un grupo focal de 90 minutos,
y hay 6 personas en el grupo focal, cada persona habla en promedio 15 minutos. 15 minutos es muy poquito para poder entender realmente a las personas. Y la percepción de las personas. Y la percepción de las personas. Entonces, la metodología lo que plantea es una entrevista a profundidad que dura 2 horas. Una entrevista a profundidad con una metodología que hemos desarrollado que nos permite entender un poco más. Y nos gusta decir un poco más porque creemos que todavía hay muchísimo más por aprender. O sea, no es una herramienta que ayuda más que las otras, pero es una herramienta que estamos seguros todavía tiene muchísimo más potencial. En este caso de mapas mentales... Son entrevistas individuales. Individuales de 2 horas por persona. Sí. ¿Y el campo? ¿Cuántas personas por estudio promedio es lo que se puede hacer? O sea, lo mínimo para poder tener un mapa mental son 30 entrevistas a profundidad. Okay. Porque después de las 30 entrevistas a profundidad ya empieza a repetirse la información. Entonces sabemos que ya estamos entendiendo la problemática en un 95 o 98%. En el caso de la política, también se analizan qué segmentos se quieren hacer. Por ejemplo, en la última contienda electoral, los mapas mentales se enfocaron en ese 8 o 10% de personas que estaban indecisas. En eso... Que fueron los tomadores de decisión al final del día. Que fueron los Eran los que nos ponían nerviosos a ambos bandos. Entonces, o sea, ya teníamos mapas mentales de cómo pensaba un segmento, ya teníamos mapas mentales de cómo pensaba el otro segmento. Había más o menos un 8 o un 10% de personas que todavía no habían tomado una decisión. ¿Y qué pasó? El mapa mental... En ese estudio que realizaste, ¿qué los hizo tomar una decisión? ¿Qué los hizo definirse específicamente? ¿Qué los hizo definirse? Nosotros trabajamos en un mapa mental que se llama el mapa mental del cambio. Porque la palabra cambio es una palabra muy peligrosa. Es como la palabra calidad. Si te dicen en una empresa, hace un producto de mejor calidad, ¿qué haces? ¿Mejor calidad qué significa? ¿Mayor resistencia o mayor suavidad o mayor desempeño? No sabes. El tema de la palabra cambio tiene ese mismo comportamiento. ¿Qué significa cambio? El mapa mental nuestro nos mostraba claramente qué es lo que significaba la palabra cambio. Y el 67% de los ecuatorianos querían un cambio en este país. Pero al entender qué significaba ese tema de cambio, se pueden tomar decisiones estratégicas mucho más importantes. Okay. Porque el tema de cambio no es una palabra. O sea, aquí en la campaña se utilizó eso como una palabra, no es una palabra. El tema de cambio es un concepto, un mapa mental que implica muchas otras cosas. Y las dos campañas, no siempre la misma para todos. Y no siempre la misma para todos. Tanto la campaña de Lenin trabajó sobre conceptos de cambio, pero sin decirlo en la palabra expresamente. Y la campaña de Lazo lo tenía como palabra expresamente. Lo interesante de la metodología es que nos permite rebasar ese concepto. ¿Qué significa cambio? La gente entiende esto por cambio. Trabajemos sobre esos constructos, no sobre la palabra, sino sobre esos constructos, que es lo que están generando ese concepto final. ¿Qué interpreta el ecuatoriano como cambio? Veamos específicamente esos resultados. ¿Qué interpreta como cambio? Como cambio, una de las cosas más importantes que interpreta como cambio es un cambio de estilo. Un cambio de estilo a nivel de la forma de liderar. El presidente saliente tiene una forma de liderar muy a su estilo. La gente quería un cambio de estilo de liderazgo. Vamos, afinemos más. ¿Qué tipo de liderazgo? Un liderazgo que una más, un liderazgo más conciliador, un liderazgo de otro estilo. O sea, el ecuatoriano durante muchísimos años quiso un liderazgo en el que las cosas vengan verticalmente y se digan por aquí vamos y por aquí vamos. Eso es lo que quería el ecuatoriano durante muchos años. Así fue. Durante muchos años, probablemente yo diría hasta hace unos 2 o 3 años de ser el modelo que imperaba. En estos últimos años ha ido cambiando el mapa mental del liderazgo y la gente lo que quiere es un liderazgo que una a los ecuatorianos, un liderazgo más tranquilo, un liderazgo... Como premisa entonces un cambio de estilo en el liderazgo que tal vez tienda más puentes, que sea más abierto al diálogo, menos vertical, porque en un momento dado tal vez el Ecuador sí necesitaba un poco más de verticalidad para tomar decisiones. La gente quería eso. En ese momento, La gente en ese momento quería eso, era lo que quería. O sea, eso pero ya pasó ese momento. Ya pasó ese momento. Ahora, y no solo es en el Ecuador, sino es el mundo, ¿no? O sea, el mundo es así. Obama en su primera campaña fue con una campaña muy de unidad. Cuando vemos que, por ejemplo, ahora Trump tiene un liderazgo mucho más firme, mucho más duro. Entonces el ser humano se mueve entre estos liderazgos, entre un liderazgo más firme, de más
o sea, de más fuerza y otros liderazgos en los que la gente pide otro tipo de valores. Hablemos de otra de las características que representan cambio. Ya hablamos del estilo de liderazgo y ¿cuál sería otro punto que tú crees que es relevante? Personas nuevas. La gente lo que quería es el cambio, decía, el cambio, la gente lo que quería es que muchas de las personas que han gobernado ya no estén, que vengan otras personas nuevas y diferentes. O sea, oxígeno tal vez sería sí, una la renovación, dar oportunidad. Ese mapa de personas nuevas tiene muchos componentes. Dar espacio a las nuevas generaciones, que vengan nuevas ideas, porque de alguna manera las personas que estuvieron ya llegaron a un techo en las ideas que proponían. Entonces la gente dice nuevas ideas, nuevas personas, una nueva generación, hay nuevos retos, hay nuevas cosas que lograr. ¿Algo que te haya sorprendido de ese estudio que elaboraste en la última elección? Bueno, en el tema del mapa de cambio había un constructo muy importante que decía, yo quiero un presidente, yo quiero un líder que nos pueda sacar de la crisis económica. Eso era súper importante. Okay. O sea, dentro del mapa estaba ahí, yo quiero un presidente que nos pueda sacar de la crisis económica. Y eso significa cambio. Y consecuencia con el tema de desempleo seguramente, ¿no? Consecuencia de que la gente siente que estamos apretados económicamente. En varias formas. Porque lo lindo y lo bonito del mapa mental es que no es un solo concepto, que es el marketing tradicional. En el marketing tradicional tenemos el concepto del posicionamiento, que es en base a un atributo, la gente decide. El mapa mental rompe eso y te muestra que la gente decide en base de un montón de cosas que se activan en la cabeza, en nuestras cabezas, y que esa activación de todos estos motivadores o desmotivadores hacen que la gente tome una decisión. En el caso de la última elección, ¿cuánto tiempo te tomó hacer ese estudio? Porque si estamos hablando de 30, ahí sí no estábamos hablando de 30 personas por zona geográfica, eso era mucho más amplio de seguro. Hicimos muestras más amplias, sí, indudablemente. ¿Cuánto tiempo te demoraste y cómo fue la muestra? Ya hablemos de números. O sea, fue una muestra mucho más amplia. O sea, hicimos aproximadamente unas 200 entrevistas en diferentes segmentos que nos interesaban y que le interesaban a los clientes con los que estuvimos. Entonces fueron alrededor de 200 muestras para entender solo este gran concepto de cambio, este gran concepto de por qué la gente leía el cambio o no leía el cambio, o qué es lo que la gente quería atrás. ¿Y qué significa cambio para cada uno de ellos? Sí, y el tema de la crisis es importantísimo. O sea, querían alguien que saque al país adelante de una crisis económica en la que la mayoría de los ecuatorianos se siente atrapados.